Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en Jeremías capítulo 23, versículo 23. Jeremías 23, 23. Voy a retomar la serie que dejamos pendiente, la serie Conociendo a Dios. Dimos solamente 5 temas, hoy vamos a iniciar el sexto. Y se titula El Dios que está en todas partes. El Dios que está en todas partes. Jeremías 23, 23. Dice así: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Este mensaje tiene que ver con la omnipresencia de Dios como uno de sus atributos que nos enseña que Dios está en todas partes. ¿Cómo es esto de que Dios está en todas partes? Esto significa que podríamos viajar a cualquier parte del universo, cualquier lugar, y jamás vamos a hallar un lugar donde no esté Dios. Dice que Él llena todo el universo. Esto quiere decir que Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo. Si hay gente orando en China en este momento, allá está Dios con ellos y los escucha. Nosotros oramos aquí y Él nos escucha y nos ve. Dios está en todas partes. Dios no se divide para estar en todo lugar, no. Él está en todo lugar con toda su esencia, con todo su poder, con toda su gloria. Él no tiene necesidad de moverse a otro sitio. Él ya está en cualquier lugar. Dime dónde está Dios, le preguntó un ateo a un niño. Y el niño le respondió, sí, se lo diré si primero usted me dice dónde no está Él. Esa es una buena respuesta. Entonces, esta revelación de la omnipresencia de Dios debe impresionarnos y debe motivarnos a caminar en temor, a vivir en temor de Dios, honrándolo, respetándolo, vivir en santidad. Ya no podemos escondernos de Él. Nunca hemos podido los seres humanos. Adán trató de esconderse de Dios y no lo logró. Recordemos que siempre que Dios nos ve, Él nos oye en todo lugar y en todo tiempo. Ahí está Él. Déjeme hacerle un contraste de lo que es la grandeza, la extensión, lo enorme que es el universo creado por Dios. Lo vamos a comparar con la omnipresencia de Dios que está en todas partes. Sabemos que el universo es muy vasto. Sabemos que es insondable, que es inmedible. Y según los astrónomos sigue en expansión, sigue creciendo. El hombre llegó a la luna. Dios ya estaba allí. Los astronautas del Apolo 11 tuvieron que viajar 384,000 kilómetros para llegar a la luna. Bueno, Dios siempre ha estado ahí. Él no tuvo que viajar ni ponerse un casco de astronauta. Él ya estaba allá, porque Él llena toda la tierra, dice la Escritura. Si nosotros salimos a la calle en este momento, pues vamos a ver el sol. Y no nos imaginamos, al ver el astro rey que le llaman de esa manera, no nos imaginamos la distancia que hay entre el sol y la tierra. Dicen los estudiosos del tema que la distancia aproximada es de 150 millones de kilómetros. Entonces ya estamos hablando de distancias enormes. Y ahí está Dios llenando todo. Porque ahí donde dice en Jeremías, no lleno yo todos los cielos, la tierra, esa palabra habla de una totalidad.
¿sí? De una plenitud de llenura. Entonces Dios está allí. Entonces estamos viendo escuchando distancias enormes. Sin embargo, Dios sigue llenando y todavía le queda corto. Porque el universo es el universo visible, es la materia. Y hay un mundo invisible al cual no podemos ver, que ese, pues imagínense, ¿no? Ya nuestra mente fue rebasada por tanto número. Bueno, el planeta Mercurio, según los estudiosos, está a una distancia de 58 millones de kilómetros del Sol. Es más o menos una distancia considerable. Vamos a seguir tomándolo de esa manera. Sin embargo, Dios está allá, acá, en Mercurio y en todos lados. Bueno, Plutón es el planeta más lejano en relación con el Sol. Y según los estudiosos dicen que se encuentra a una distancia de casi 6,000 millones de kilómetros. Sin embargo, Dios está allá. A Plutón le toma dar todo lo que viene siendo la circunferencia, su órbita, completar su órbita alrededor del Sol, le tarda 247 años de los nuestros. O sea que tú naces, puedes nacer 3 veces y apenas Plutón está dándole la vuelta al Sol. Eso habla de que esa circunferencia, esa órbita es enorme, enorme, enorme. 247 años para dar la vuelta al Sol en su órbita. Ese es un vacío en el universo enorme. Sin embargo, Dios lo llena. Dios está ahí. Dios no necesita recorrer ninguna distancia. Él simplemente está allí. Según los astrónomos, yéndonos un poquito más allá, dentro del universo, los astrónomos aseguran que nuestra galaxia, que se conoce como la Vía Láctea, que es donde está todo el planeta, todo nuestro sistema planetario, esa es la Vía Láctea, según ellos mide de lado a lado. Ahora, esa es una de las galaxias más pequeñas, hay miles de galaxias en el universo, eso está comprobado. Bueno, nuestra galaxia, la Vía Láctea, repito, según ellos mide aproximadamente 100,000, escuche, años luz. ¿Y esa medida cuál es? Bueno, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Ahora, la luz viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. En un segundo la luz ya es prácticamente instantánea, ¿sí? Es una velocidad extraordinaria la velocidad de la luz. 300,000 kilómetros por segundo. Bueno, un año luz es lo que recorre la luz a esa velocidad durante 365 días del año terrestre, o como nosotros lo concebimos. Eso significa una distancia realmente que rebasa nuestro entendimiento. Sin embargo, Dios llena nuestra galaxia casi con el dedo pequeño de su mano, así. Porque dice la Biblia que Dios, al ser eterno y estar en todos lados, eso es extraordinario. Entonces, fíjate, esa medida de la Vía Láctea de 100,000 años luz nos da un resultado de 9,460,800 millones de años. Eso ya se nos botó el fusible, porque son ya distancias, imagínense nada más. Sin embargo, Dios está allá, Dios está allá, Dios está aquí y está acullá. Todos lados. Por eso es Dios. Su presencia está en todas partes. Entonces las medidas en kilómetros llegan a ser insuficientes para medir la inmensidad del universo. Sin embargo, Dios no tiene ese problema. Él está en cada rincón del universo. Eso dice la Biblia. Ahora,
La Escritura nos enseña que este atributo de omnipresencia solamente lo tiene Dios. Dios es el único que es omnipresente, que puede estar en todo lugar. Solo es posible para Dios, porque Dios es espíritu, dice Jesús en Juan 4:24. Por lo tanto, Dios es el único que puede estar en todo lugar. Él no decide ir a un lugar, Él ya está allí. Nosotros sí. Hoy decidiste venir a este lugar y te trasladaste. Fíjate lo que dice Jeremías 23:23, el texto que tomamos. Dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? O sea, los que están cerca solamente. Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, cerca, lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ahora, estos versículos se los voy a leer en la versión parafraseada de Palabra de Dios para Todos. Y dice así: ¿es que soy Dios solo de lo que tengo cerca? ¿Acaso no alcanza mi poder divino a lo que está lejos? ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Bueno, algunos piensan que efectivamente Dios no los ve. Y esa es una ignorancia que tiene la gente, pero lo triste es que hay cristianos que parece que esto nunca lo han tenido en cuenta, de que no nos podemos esconder de Dios. Muchos piensan que Dios está encerrado en los templos, acuden a los templos y se portan de una manera reverente, pero en cuanto salen de los templos, se comportan como cualquier endemoniado allá afuera. Y yo no sé dónde tienen la cabeza o el pensamiento, el razonamiento, para ni siquiera pensar que Dios nos está viendo, porque Él está allí donde nosotros estamos, que Él nos ve donde nosotros estemos, a cualquier hora, a cualquier instante. Entendemos pues con esto que no hay tiempo ni lugar que escapen a su presencia. Él está allí. En otras palabras, Dios no está limitado como estamos limitados nosotros. Dios no está restringido ni al tiempo ni al espacio como lo estamos nosotros. Fíjate, Pedro el apóstol, en segunda de Pedro, si lo buscas, él tuvo una revelación de esto que estoy diciendo. En segunda de Pedro 3:8, fíjate lo que Pedro, lo tomó ciertamente de uno de los salmos, o de un pasaje en el Antiguo Testamento, segunda de Pedro 3:8, y mira cómo dice aquí: oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y mil años es como un día. Es decir, que el Señor no está sujeto al tiempo como nosotros. Nosotros tenemos que medir el tiempo, pero Él no mide el tiempo, Él no es esclavo del tiempo. Él es el eterno, Él habita en la eternidad. Sin embargo, nosotros no. Nosotros estamos limitados al tiempo, al espacio. Entonces fíjate cómo dice aquí: para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Ahora yo te pregunto, si tú haces una oración que le pides algo al Señor y no está dentro de su voluntad, Él puede, te escucha ciertamente, pero Él se puede tardar un día en contestarte, un día. Pero como un día es como 1000 años, pues ahí te quedaste esperando. O sea, Él no es esclavo del tiempo como nosotros. Yo tengo que ir avanzando, tengo que dejarlos ir a cierta hora, porque somos esclavos del tiempo. Dios no, nosotros sí. Estamos limitados al espacio. Por ejemplo, el Salmo 139, al lugar físico, ahí donde estamos, Salmo 139, versículo 7. Aquí el salmista tiene una revelación profunda de la omnipresencia de Dios.
Él lo entiende perfectamente, que es algo que debemos entender nosotros también. Salmos 139, versículo 7, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Lugar. ¿A dónde me iré? ¿Y a dónde huiré? ¿A dónde huiré? Me esconderé de tu presencia. El salmista sabía que Dios estaba aquí, allá y en todo lugar. Nosotros debemos tener esa conciencia. Esa conciencia, les aseguro, mis queridos hermanos, que nos ayudaría a pecar muchísimo menos. Tener esa conciencia de que Dios está ahí, de que lo que estamos viendo en la televisión, Él nos está viendo lo que estamos viendo. De que lo que hablamos en secreto, Él está escuchando lo que nosotros estamos hablando. Esa conciencia muy pocos cristianos la tienen. Y debemos a nosotros estudiar estos atributos de Dios y conocerlo en mayor profundidad. Pues es así como viene el temor de Dios al corazón, hermanos. ¿A dónde huiré de tu presencia? Versículo 8: si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, o en lo profundo de la tierra, he aquí, ¿qué? Allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esta es una escritura en realidad muy profunda, que nos revela la omnipresencia de Dios y la conciencia que tenía David, que ciertamente pecó. Y como Adán, a veces fallamos y nos queremos esconder de la presencia de Dios, y nunca pudo hacerlo Adán ni Eva, nunca pudo hacerlo David, y te tengo una noticia: nunca podrás hacerlo tú. Ah, pero no contaban con mi astucia, dice el otro. Ah, ¿de veras? ¿Te crees muy astuto? Nosotros no somos infinitos, Dios es infinito. Nosotros somos finitos, aunque algunos son muy finitos para pecar. Bueno, espero me entiendan el doble sentido. Estamos sujetos a un tiempo, a un lugar. Cada uno de nosotros está en un solo lugar al mismo tiempo. Es decir, siempre estamos aquí y ahora, aunque suene a noticiero. Siempre estamos aquí y ahora, no podemos estar aquí y allá. No, ahorita estás aquí, pero en este mismo momento no estás allá, en tu casa, o visitando a tu mamá, o le llevas un pastel a tu suegra, ¿verdad? No estás aquí y allá, no, estás aquí. Estamos muy limitados. Y aquí es donde hay un aspecto donde se violenta este atributo que solo Dios posee. Y es el siguiente: supongamos que yo estoy aquí ahora y pues San Pedro Apóstol pues es mi santo al que yo me encomiendo. Pero hay un japonés que vive allá en el oriente y también se encomienda a San Pedro Apóstol. Entonces yo aquí le oro a Pedro el apóstol, le digo: Pedro, santo apóstol del Señor, ayúdame con mi suegra porque ya no puedo. Entonces el japonés está orando allá en el oriente al mismo Pedro: Pedro, ayúdame porque ya no aguanto a mi suegra. Entonces, ¿por qué es una transgresión y una agresión a la omnipresencia de Dios? Porque Pedro el apóstol no tiene ese atributo que solo Dios tiene. Entonces, cuando alguien le ora aquí a San Pillín, a San Payón y a San Panzón allá, y más allá, y a la Virgen de no sé qué, y a la Virgen de aquello, y más para allá, ¿qué está haciendo? Está atribuyéndole a seres humanos que murieron omnipresencia. Y ese es un gravísimo pecado. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo dioses. Por eso la Biblia dice que tenemos un solo intercesor entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, porque Él es Dios. Al describir nuestra finitud, nuestra limitación y contrastarla con la omnipresencia de Dios, nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de su grandeza. ¿Qué tan pequeños somos? O mira, te lo voy a poner así, tipo motivador.
¿Qué tan grande eres tú? ¿Qué tan grande eres tú? Nada más compárate con el universo. Ya, ahí muere y le seguimos adelante. Imagínate cómo te ves a 100,000 años luz. Ni te ves siquiera. Es más, no te ves ni de la luna a la tierra. Si los astronautas miraban, nomás se ve la tierra allí, pero ni siquiera tú te mirabas. Y hay unos que son tan estirados, tan soberbios, tan orgullosos, que se creen la no sé qué. Y no saben que solo somos polvo. Entonces todas esas actitudes delante de Dios, de que yo y que a mí, que son desplantes de soberbia, hermanos. Y el que conoce a Dios no puede caminar en soberbia. Depende de Dios porque conoce a Dios y sabe que está limitado, que estamos limitados al tiempo, al espacio, que lloramos, que cuánta cosa. Entonces, fíjate, a Dios no lo limitan el tiempo ni el espacio, a nosotros sí. Nosotros vivimos aquí sujetos a eso, Dios no. Fíjate lo que dice Isaías 57. Ve conmigo. Isaías 57, versículo número 15. Ve qué versículo. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime. Así dijo el alto, el que está por sobre todos, el sublime. El que habita, fíjate, espacio. ¿Qué habita? La eternidad. ¿Qué es la eternidad? En la eternidad no existe el tiempo. Es por siempre y para siempre. Cuyo nombre es el Santo, dice. Fíjate dónde habita. Yo habito, Él está allí. En la altura y la santidad. O sea, donde hay corrupción y todas esas cosas, Él no está allí, no se manifiesta. ¿Y dónde más habita? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita en todo lugar, pero hay un lugar muy especial que Él puede habitar, que es en el corazón ¿de quién? De los humildes. ¿Quién es un humilde? El humilde no, la Biblia cuando habla de humildad no se refiere a la apariencia o al estado socioeconómico, sino habla del interior, del corazón. ¿Qué es una persona humilde? Una persona humilde es la que reconoce su limitación. Es una persona que reconoce que no puede hacer muchas cosas, que no dependen de él. Y por lo tanto hay una limitación. Por ejemplo, tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo, pero Dios sí. Tú no puedes hacer que tengas mucho trabajo, ¿verdad que no? Pues nada más vean cómo está la situación. Pero Dios, en medio de todo eso, puede hacer algo para que tú tengas trabajo. Entonces un humilde es el que reconoce la divinidad y el poder de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Por lo tanto, depende a cada momento de Dios y le da su lugar a Dios en su vida. Porque ese Dios que habita en el espíritu de los humildes, en el corazón de los humildes, vivifica el corazón también. Le da vida al corazón de los quebrantados. Hay dos maneras de refugiarse, dos lugares donde uno se puede refugiar. Uno es pues en las drogas, en el alcohol, se pega un tiro, pero hay otro lugar que es el en donde nosotros nos refugiamos y donde el corazón quebrantado recibe consolación. ¿Y dónde es? En la presencia de Dios. Y Dios habita ahí en ese corazón. Entonces Dios no está limitado por el tiempo y lugar, porque Él es eterno, Él no está limitado. Entonces Él abarca el tiempo y el espacio por su omnipresencia. Sin embargo, Él trasciende el lugar y el tiempo porque es eterno. En esto consiste la importancia de esta revelación que Dios nos da en su palabra, esa revelación de sí mismo, del gran yo soy. Y esto me recuerda, o viene a mi mente aquel pasaje en la Escritura cuando Dios le dice a Moisés, ve con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le responde, Señor, y si me pregunta el Faraón, ¿quién me envía? ¿Qué le voy a decir? Y el Señor le dice, tú le vas a decir al Faraón
el yo soy me envía. Yo soy significa el que existe en sí mismo, el que no tuvo principio ni fin, el eterno. Entonces Moisés va con Faraón y le dice: deja ir al pueblo de Dios. Y Faraón dice: no. ¿Y quién te manda? El Dios eterno. Le dice: yo soy, me envía. ¿Y ese quién es? Dice: el yo soy, el eterno, el que siempre existe, ese me está enviando. Pues aquí nadie conoce a tu Dios, dice, y no los dejo ir. ¿Cómo la ves? Y se puso soberbio y orgulloso. Y pues, pregúntenle al Faraón cómo le fue. Y así hay mucha gente soberbia. No dejan que Dios trate con ellos, no dejan que Dios los vaya formando. Todo le resisten, todo le cuestionan a Dios. Job tuvo, dentro de esa prueba que él tuvo un momento así en el cual él hacía preguntas: ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y se enfadó Dios un poco. Le dijo: a ver, Job, siéntate ahí, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo colgaba las estrellas en los cielos? ¿Dónde estabas tú? Si eres tan inteligente, dímelo. Y Job dijo: no, ahí muere, Señor, está bien, está bien. Pero Job reconoció en humildad que él no podía contender con el omnipotente. Hay gente que piensa que porque Dios no se ve, no existe. El hecho de que algo no se vea no significa que no existe. ¿Recuerdan aquel ejemplo que hace tiempo les mencionaba de un maestro que era ateo y pues estaba dándole clases a sus alumnos, unos jovencitos, y ya ven cómo son algunos de esos que lo quieren sembrar su ateísmo? Entonces les dice: a ver, asómense por la ventana y díganme qué ven. Y dice: no, pues vemos una vaca, estaba el monte, vemos árboles. Y dice: ¿cuántos ven a Dios? Y dice: no, pues no lo vemos, no, es que Dios no existe, muchachos. A ver, ¿dónde está? No se ve Dios, no está. Entonces un joven levanta la mano y me dice: ¿me deja decir algo, maestro? Sí, a ver, ¿qué vas a decir? Le dice: bueno, usted, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cómo que tengo en la cabeza? Sí, ¿qué tiene dentro del cráneo? Dice: pues cerebro. Mi cerebro. Dice: no tiene porque no se le ve. O sea, con la misma filosofía, pues le respondió este joven. O sea, el hecho de que no se vea no significa que no existe. Dios es eterno, Él habita la eternidad, y el hecho que no lo veamos con los ojos naturales no significa que Él no esté ahí. Dice la Biblia que las obras de la creación dan testimonio de un creador. La maravilla, el diseño exacto que hay en el universo y en la naturaleza nos hablan que hay un creador, que hay un Dios eterno. Y mira, con tanta creatividad, ¿cómo hizo la galaxia donde habitamos los seres humanos? ¿Cómo diseñó todo con una exactitud de reloj suizo? Así funciona el universo. Es increíble la grandeza de nuestro Dios, hermano. Sin embargo, no todos conocen a ese Dios. Abran su Biblia en Hechos capítulo 17, donde vamos a ver una historia de Pablo, el apóstol, cuando él viajó a Atenas, Grecia. Y dice que él llegó, desembarcó y empezó a caminar por las calles de Atenas. Y había una fiesta religiosa en ese momento. Dice que el corazón, el espíritu de Pablo se enardecía mirando a la gente entregada a la idolatría. Estaba Zeus, Artemisa, un montón de dioses, de diosas, y la gente celebrándole, cantándole a sus dioses. Y dice en Hechos 17:23, él va caminando, dice: pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Un Dios que es el Dios eterno, pero que muchos no lo conocen. A ese Dios conocido dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
Ese es el Dios que nosotros tenemos que predicar, hermanos. El Dios eterno, el Dios vivo, el creador del universo. Ese es el mensaje que nosotros debemos de dar, que conozcan a Dios. ¿Cuál es la manera en que la gente va a conocer a Dios? Uno de los discípulos le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Al Dios eterno. Y Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipito. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús vino a darnos a conocer al Padre, el corazón del Padre, el corazón de ese Dios eterno tan creativo, que llena los cielos de los cielos. Esos mismos no lo pueden contener, dijo Salomón. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo, fíjate, ahí ya les dice el verdadero, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿No habita dónde? En templos. Sin embargo, el común de los habitantes de esta tierra piensa y siguen creyendo que Dios está reservado y confinado a cuatro paredes. ¿Por qué digo esto? Por lo que dije al inicio de la enseñanza, de que mucha gente, como vive dentro de un auditorio, de un templo dedicado a la adoración a Dios, luego salen y viven como quieren. Eso está evidenciando que piensan que Dios habita en templos hechos por manos humanas. Y nunca se me olvidará aquello que presencié hace unos años caminando por un templo aquí en Guadalajara, una calle donde está el templo expiatorio, que no es muy lejos de aquí. Y yo caminaba como a una o dos cuadras de distancia de ese templo, iba por una calle. Y de repente pasa un jovencito como de 14 años corriendo cerca de mí. Yo dije, ay. Y detrás de él iban otros 15 de su misma edad. Y lo iban persiguiendo y que lo alcanzan. Y le han puesto una golpiza. Entonces yo estaba mirando eso como a unos 50 metros de distancia. Y yo me quedé y dije, ¿qué están haciendo estos tremendos muchachos? Entonces, como yo sabía que la Biblia dice, no te metas en pleito ajeno, yo dije, ¿qué hago? Dije, entonces como estaba como a 50 metros, dije, pues les voy a decir y si se me vienen, corro. Entonces les dije, ¡ey! Dejen de golpear a ese muchacho. Y yo listo para correr, ¿no? O sea, no podía, cuando menos decir algo, no sé. Entonces uno de ellos voltea y me dice, ¿y a usted qué le importa? Y fíjese lo que me dijo, además el templo está a 2 cuadras. Así me contestó. Fíjate, ¿a usted qué le importa? Además el templo está a 2 cuadras. ¿De dónde sacó eso? O sea, ¿qué me estaba diciendo ese muchacho? Me estaba diciendo que Dios está encerrado allá, pero acá no. Entonces podemos hasta matar a que al cabo él no nos ve. Toda esa gente que va en el camión, aquí en el tren que pasa aquí enfrente por esta avenida, cuando pasan enfrente de ciertos templos, ¿qué hacen? Como los jugadores cuando entran a la cancha, yo no sé por qué hacen, pero bueno, entran a la cancha. Entonces imagínate que Dios le va a las Chivas y luego juega Chivas contra Atlas. Entonces los del Atlas hacen así y los de las Chivas le hacen, y Dios dice, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué significa todo eso? Que hay cada concepto, hermano. No conocen a Dios, simple y sencillamente. Entonces Pablo está diciendo, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Fíjate lo que dice el versículo número 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Qué necesita Dios? Tiene sed. Ay, necesita tu carro. ¿Han oído a esos predicadores falsos que dicen, Dios necesita tu auto? Ah, pues es que el de él ya se le desvieló. ¿Qué necesita Dios, hermanos? Algunos piensan
que Dios necesita tu diezmo. Dios no necesita tu diezmo ni tus ofrendas. Ahora, ¿por qué ofrendamos y diezmamos? Para reflejar un poco la generosidad de Dios. Dios así lo estableció. Pero Dios necesita algo. Hay un versículo que dice: si yo necesitara algo, ¿te lo pediría a ti? No. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Más bien, tú necesitas de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Y qué más? Y todas las cosas. ¿Quién es el que da todo? Bueno, el rey sabía, rey David, y decía: de lo recibido de tu mano te damos. Entonces no le damos de lo nuestro, sino de lo recibido de su mano, porque Él es el que da todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, fíjate el límite, ahí está, y lo finito que Él nos hizo así. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, orden de los tiempos. Y los límites, ¿de qué? O sea, nos puso bajo límites. Versículo 27, para que busquen a Dios. Significa, si yo soy limitado, soy un ser finito, débil, Dios me hizo así. ¿Por qué? Para que reconozcamos que solo hay uno grande, para que reconozcamos que solamente hay un Señor todopoderoso. Para eso, hermanos, para que no, versículo 27, para que busquen a Dios. Buscar a Dios. Jeremías en Lamentación dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano. Siempre está ahí. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, del cual obtendrá misericordia, y Él será amplio en perdonar. Para que busquen a Dios, versículo 27, si en alguna manera palpando. O sea, esto es medio irónico, porque a Dios no se le encuentra palpando, tocando. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, fíjate, no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Qué les dijo? No está lejos de cada uno de vosotros, porque Dios está en todas partes. El asunto es que cuando la gente le llama a otro Dios, clama a otro Dios, adora a otro Dios, le pide a otro Dios que no es el Dios eterno, el Dios eterno está allí, pero no se manifiesta. Pero Él está al pendiente de todo. Él está oyendo. Él sabe todo. Versículo 29. 28. Porque en Él vivimos. Fíjate qué expresión. Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, fíjate lo que viene a continuación. No debemos pensar, imaginarnos, creer que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Sabes? Uno de los pecados más aborrecibles para Dios es la idolatría. Es el fabricar, el ser humano con sus propias manos toma 1 kilo de oro, plata, bronce, qué sé yo, corta un árbol o hace una mezcla de yeso y le da forma, y lo hace bonito o lo hace bonita, y luego lo pone ahí en la pared. No hay nada más irracional que eso. Algo que yo mismo fabriqué, lo pone en la pared o en una esquinita y se le hinca y le dice: San Pillín, tú que me escuchas, tú eres el santo de mi devoción. Y le empieza a hablar a un pedazo de oro. Le empieza a hablar a un tronco. No hay nada más irracional y que más agreda la eternidad de Dios, la santidad de Dios, que la idolatría, hermanos. No hay nada más aborrecible para Dios que eso. ¿Por qué? Porque lo rebajan. ¿Cómo es posible que un ser racional crea irracionalmente que una imagen de Dios, como sea, o de una virgen o de un santo, lo pueda escuchar? ¿Cómo?
¿En qué razonamiento cabe eso? Entonces dice aquí Pablo, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata, o piedra, o escultura de arte, o imaginación de hombre. No es que yo me lo imagino así. La imaginación de hombre, por eso hay tantas religiones y tantas formas distorsionadas de acercarse a Dios, porque no conocen al Dios eterno. Ahora bien, Dios en su omnipresencia está en todas partes, pero hay una diferencia en esto, en que Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Es decir, son dos cosas diferentes. Les voy a hacer una pregunta, a estas alturas deben de contestarme bien. La pregunta es la siguiente: ¿está Dios en todas partes? Sí. ¿Está también en un prostíbulo? Ya ve, algunos dijeron no, otros que sí, otros casi se desmayan. Otros siguen dormidos como hace 6 horas a las 3 de la mañana. A ver otra vez. ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿Está también en un antro? Sí. Todavía dicen es que no. Vamos a empezar, hermanos, vamos a empezar. Yo tengo mucha paciencia. Abran su Biblia en el Salmo número... Es que están dormidos, hermanos. A ver, ahí va otra vez. ¿Dios está en todas partes, sí o no? Sí. ¿Está en un prostíbulo? Sí. ¿Porque está en todas partes o no está en todas partes? Bueno, está en todas partes. ¿Está aquí? ¿Está en un prostíbulo? Sí. Lo que pasa es que los cristianos, esto es lo más triste, que aún los cristianos confunden la omnipresencia de Dios que está en todas partes con la manifestación de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Porque si Él no está allí, entonces ¿de qué los va a acusar el día del juicio? Si Él no estuvo allí y no vio. Por eso dice, ¿podrá esconderse alguien en escondrijos? Nadie podrá. Él ve lo que el adúltero, según él, nadie lo ve. Pero Dios lo ve y está ahí. Y está ahí en el cuarto de hotel a donde se llevó al amante. Y el que robó dinero que no era de él, él lo vio. Y ahí estaba el Señor viendo. Ese Dios no es muy bien recibido, ¿eh? Pues dicen, pues ¿por qué se mete en lo que no le importa? Por eso a muchos metidos en las iglesias no les gusta que les hablen del Dios verdadero. Por eso no les gusta, porque los confronta. Les gusta que les hablen del Cristo de Hollywood, del que anda en patineta y es chido. De ese sí les gusta, pero no del Dios verdadero, santo y justo, que no tendrá por inocente el culpable. Eso no les gusta. Y hacen sus altarcitos y lo guardan ahí en una esquinita a Dios. La manifestación de Dios y su omnipresencia son dos cosas diferentes, hermanos. Es decir, las manifestaciones de Dios nosotros las percibimos a través de lo que vemos, ¿sí? De lo que oímos o sentimos. Así es como percibimos. Por ejemplo, hace 8 días, ayer hace 8 días, o hace unas semanas, en la reunión de los sábados, oramos por una persona, miembro de aquí, que tenía cáncer. Y el sábado, ayer hace 8 días, vino y dio gracias porque Dios lo había sanado de cáncer. Bueno, Dios se manifestó de una forma visible, porque oramos al Dios vivo. Entonces, eso es algo que lo vimos. El enfermo de cáncer lo sintió y lo vio, y la familia lo vio también. Entonces, son dos cosas distintas. Hay una diferencia entre la manifestación de Dios y su omnisciencia. Entonces, debemos saber, por un lado, que Dios está en todas partes, pero que se manifiesta como Él quiere, a la hora que Él quiere y como mejor a Él le parece. Eso está dentro de lo que es otro de sus atributos, la soberanía de Dios.
que Él decide cuándo, cómo y a qué horas, y con quién sí y con quién no. Y muchos, al no entender esto, cómo es que obra Dios en base a su soberanía, por eso discuten con Dios y se desconciertan cuando algo sucede y no saben qué está pasando. Por eso necesitamos conocer a Dios. Vamos a ver una historia que nos ilustra muy bien en Primera de Reyes capítulo 19, búsquelo, que nos ilustra muy bien cómo Dios, puede haber manifestaciones aún y Dios está ahí, pero puede manifestarse de una manera y no siempre Él repite esa manera de manifestarse. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11. Esta es una historia de Elías. Él venía huyendo de una mujer que lo quería matar, se llamaba Jezabel. Él había degollado a los profetas de Baal, se enojó la mujer y lo andaba persiguiendo y fue y se metió en una cueva, Elías. Entonces Dios le habla en el versículo 11 y le dijo: sal fuera, le dice, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, fíjate, pongan mucha atención, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Síganme con mucha atención. Y tras el viento llegó un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Tras el terremoto un fuego vino, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y dijo: aquí está Dios. Esta es una historia extraordinaria, pongan mucha atención. El profeta Elías estaba en una cueva. Ya Dios estaba allí desde antes de que él se metiera. Elías experimentó cuatro manifestaciones de Dios, concretamente tres, las primeras tres: terremoto, viento y fuego. Él las experimentó, estas tres manifestaciones, que en el pasado Dios se había manifestado. Y esta manifestación fue con Moisés. No vamos a leer los pasajes, pero porque es una historia muy conocida. La primera manifestación, cuando Dios le dice a Elías: sal, ponte enfrente del monte de Jehová, dice que viene un viento fuerte, ¿sí? Cuando Dios le habló a Moisés ahí en el monte Sinaí, dice que sus palabras eran como un torbellino, un viento recio. Había relámpagos y truenos y todo aquello era una cosa extraordinaria por la manifestación poderosa de Dios en ese momento. Entonces, Dios se manifestó como un viento fuerte. Pero escuche, en este caso con Elías, aunque hubo un viento fuerte, Dios no estaba en ese viento. Sígame con mucha atención. Después, dice la historia que acabamos de leer, vino un terremoto. Bien, volvamos con Moisés al Sinaí. Cuando Dios descendió al monte Sinaí, dice la escritura que el monte temblaba porque Dios estaba allí. O sea, se manifestó, pero Dios estaba en esa manifestación. Pero en el caso de Elías, hubo un terremoto, tembló la tierra, pero tampoco Dios estaba allí. Ay, esto está muy interesante, porque hay una lección muy poderosa aquí. Después del terremoto dice que vino una tercera manifestación. Esa manifestación fue que Elías vio el fuego de Dios, o el fuego. Volvamos con Moisés. Dios se le manifestó y le habló a Moisés en medio de una zarza que estaba ardiendo en fuego. Y Moisés fue y vio, tenía inquietud y de saber por qué esa zarza ardía y no se consumía. Y cuando llegó y la miró, salió una voz y le dijo: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es.
Y Moisés se quitó las sandalias. Eso significa límpiate de todo pecado. Donde está la presencia de Dios manifestada, allí es muy peligroso lugar. Tienes que estar en santidad. Entonces Moisés se quitó las sandalias y se postró delante de Dios. Y Dios estaba allí. Pero Elías sintió el terremoto, vio el fuego y Dios no estaba ahí. Aplicaciones o lecciones son muchísimas. Déjeme ver si puedo así brevemente explicarle algunas. Entre otras es, número uno, debemos notar que Dios se manifiesta como Él quiere. ¿Sí? A Moisés se le manifestó de una manera, a Elías de otra. Jesús en el Nuevo Testamento jamás repitió en la misma manera de sanar a un enfermo. ¿Verdad que no? Búsquenle en la Biblia. Sin embargo, nosotros, los cristianos, en nuestra ignorancia, encajonamos a Dios. Yo puedo ciertamente tener una manifestación de Dios visible, que la siento y la palpo. Hombres en la Biblia como Daniel, como el mismo Pablo, cuando se encontró con Cristo, dice que cayeron a tierra. Pues imagínense toda la gloria del eterno Dios allí revelada, al suelo. Elías se dobló. Juan dice que se desfalleció delante de la presencia de Dios cuando estaba dando la revelación del Apocalipsis. Pero son legítimas algunas de esas manifestaciones. El problema en el que nos metemos y metemos a Dios y lo encerramos en una caja es que esa experiencia que yo tengo, luego quiero que todos ustedes la tengan. Entonces, como yo me caí, todos tienen que caerse. Así es que fórmense todos. Entonces se forman y en el nombre de Dios, y recibe, y todos se tienen que caer. Entonces llega la gente y dice, bueno, ¿y eso qué? Tú tírate al suelo, hombre. Tú éntrale aquí. Oye, pero pues, ¿y qué sentiste? Pues nada, pues me empujó el Señor ese, pues me hizo así, pues me caí. Ese ha sido uno de los grandes errores de los cristianos a través de la historia. El hecho de creer y pensar que porque a mí me tumbó, los tiene que tumbar a todos. Que porque a mí me sanó de esa manera, los tiene que sanar a todos de esa manera. Y ese es un gravísimo error, hermanos. Por eso es que vemos hoy que hay mucha algarabía, hay como un terremoto, ¿verdad? Y pensamos, ay, qué tremendo, aquí hay avivamiento. ¿Te imaginas Elías que está ahí de repente sintió los truenos y el terremoto? Entonces, ay, esto se está temblando, Dios está aquí. ¿Estaba Dios? No. Aquí está, aquí se siente el poder, avivamiento. Pero él discernió, que es lo que nos falta a nosotros, discernir. Y en su emoción de pronto dijo, ay, aquí hay poder, hay fuego del cielo, fuego de Dios, avivamiento. Pero de pronto empezó a discernir, dijo avivamiento. ¿Cuál? Dios no estaba allí. Y muchos creen que porque hay ruido, porque se llena un estadio, hay avivamiento. La pregunta es, ¿qué se hace allí? ¿Qué se predica allí? ¿A quién honran allí? Y es fácil muchas veces discernir que Dios no está ahí. Pero hay fuego, hay terremoto, hay señales y maravillas y cuanta cosa, pero Dios no está ahí. Sin embargo, muchos aseguran y se van con la finta de que Dios está ahí porque tiembla, porque hay fuego y cuanta cosa, señales y cuanta cosa. Pero no necesariamente Dios está manifestado ahí. Ahí está la escritura que respalda lo que estoy diciendo. Simón, el mago que está ahí en el libro de los Hechos, dice que él hacía encantamientos. Y la gente decía que ese era el poder de Dios. Llegan los apóstoles y dicen, no hombre, ¿cuál poder de Dios? Es el poder del diablo. Ay, ¿cómo no? Santo Jehová. Es el poder del diablo. Y lo descubrió a ese Simón. Y después dijo, no, bueno, sí, ese poder que yo manejo pues no es el de Dios. Entonces les quiso dar dinero. Bueno, les voy a dar dinero para que ustedes me den ese poder, para que cuando yo ponga mis manos sobre la gente reciban el Espíritu Santo, dice. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo.
¿Has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero? Dice, te veo que estás en una prisión de maldad. Dios no está contigo. Arrepiéntete, le dice, por si quizá Dios te conceda el arrepentimiento. Entonces, hermanos, tenemos que discernir, porque Elías de pronto, dice aquí el pasaje, que de pronto vino un viento silbo, un viento apacible, un silbo apacible, delicado, y ahí estaba Dios. Es decir, que Dios se va a manifestar como Él quiere, hermanos, como Él quiere. Mira, yo estoy convencido que mientras estoy hablando, se está manifestando a ti de una manera personal. Fíjate, la Biblia dice que Dios, en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, se manifestó de muchas maneras. Que aquel vellón que puso Gedeón, ¿se acuerdan? Como una señal allí, que si está seco y que si está lleno de llovizna, etcétera. Y Dios se manifestaba así y hablaba por sueños, visiones nocturnas, etcétera. Pero dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros antepasados por los profetas, ahora en este último tiempo nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo. Es decir, que ahora nosotros no debemos de andar buscando las señales. ¿Están entendiendo? Porque estas aún manifestaciones que parecen de Dios nos pueden engañar, hermano. Pero hay algo que no nos va a engañar, y esa es la palabra de Dios. Pablo lo pone de esta manera: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no sabe nada. ¿Conformarse a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están. ¿Quieres tú tener la revelación de Dios y la manifestación de Dios personal a tu vida? Aquí está, en el Evangelio, la palabra de Dios. Elías no era un profeta que andaba detrás de las señales, hermanos. No, él no era un hombre así. Él no andaba detrás de esas manifestaciones, él no las andaba buscando, pero Dios se le manifestó de esa manera, pero lo probó. Porque indudablemente que Elías conocía la historia de Moisés y lo probó. A ver qué tan ubicado estaba su corazón en el Señor. Y tembló, y vino el fuego, y vino el viento. Pero Elías se mantuvo y dijo, no, aquí no parece, pero no. Ay, aquí, ay, sí, aquí. No. Y de pronto viene el viento apacible y se dobla y se cubre el rostro y dice, aquí está Dios. Hermanos, necesitamos discernir, aprender a discernir. Hay gente que dice, no, aquí no hubo profecía, Dios no habló hoy. Escúchenme bien, hay iglesias que tienen a su pitonisa de planta o a su primo de Walter Mercado, que siempre tienen que estar dando palabras, dicen ellos, profecías, y están allí duro y duro. No estoy menospreciando la profecía, porque la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. Pero sí dice que juzgamos las profecías, que las discernamos. ¿Por qué dice que las juzguemos? Que significa discernir. ¿Por qué? Porque la profecía no es Dios hablando. Porque si fuera Dios hablando al 100%, sin equivocación, entonces ¿para qué juzgar la profecía? La profecía más poderosa que hay es la predicación de la palabra de Dios. Ese es el significado en la Biblia de profetizar, fíjate, de hablar la palabra de Dios. Porque hay cada agorero ahí adivinando, diciendo tus buenos futuros para el 2009 que no tienen que ver nada con la palabra. Ahora tú comparas eso con la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dice que vendrá la apostasía, que la multiplicación de la maldad, que los días serán como en los finales tiempos, habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, etcétera, etcétera, que la gente se hará insensible, y luego por acá te profetiza, no, todo va a ir bien. Entonces eso compáralo a la Biblia, o sea, júzgalo y dices, a ver, alguien está equivocado aquí. O la Biblia tiene razón, o todos estos
profetas, apóstoles que andan ahí profetizando que todo va bien. Yo me quedo con las escrituras, hermano. Aunque hagan señales, aunque hagan descender polvo y piedras preciosas, si lo que ellos dicen contradice las escrituras, Dios no está ahí. Aunque haya terremoto, fuego y viento. Tenemos que aprender a discernir, hermanos. A discernir. Estamos concluyendo. Entendemos pues que Dios se manifiesta como Él quiere, basado en su soberanía. Pero ahí va algo interesante. El hecho de que no haya alguna manifestación visible significa que Dios no está con nosotros. Abran su Biblia en Mateo 28. Mateo 28. Versículo número 19. Mateo 28, 19. Aquí está hablando Jesús. Mateo 28, 19. Y dice: por tanto, id y ármenles un show ahí para que los impacten y a los mundanos, los que no me conocen. ¿Así dice? Móntense en motocicletas y descuélguense como changos de arriba del techo para impactar a la gente. ¿Así dice? ¿Por qué hacemos hoy eso en las iglesias, hermanos? ¿Qué está pasando? No conocemos al Dios que está en todas partes. Por eso, ¿ves lo que dijo Jesús? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se discipula una persona? Con la palabra de Dios, no con hartos circenses. Qué condición tan triste la de la iglesia de hoy. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué? La escalera al éxito en los negocios. ¿Así dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué nos mandó, hermanos? Toda la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjate lo que viene a continuación. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Yo estoy qué? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de Dios. Ahora, si Jesús no fuera Dios, como algunos están rescatando aquellas herejías antiguas que afirmaban que Jesús no era Dios, que era un simple hombre como tú y como yo. Hoy se están volviendo a desempolvar todas esas herejías. Y hoy hay muchos ya falsos cristos, falsos maestros que comienzan a repetir la herejía antigua de que Jesús no era Dios, que era un hombre como tú y como yo. Sí era hombre, pero también era Dios. Eso está claramente revelado en las Escrituras. Ahora, la promesa de Jesús, si Él no fuera Dios, ¿por qué dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Es decir, que podemos orar en este momento aquí en México y en Asia los cristianos están orando y Jesús está allí. Él es Dios, hermanos. Ahora, pongan atención y casi nos vamos al final. Si supongamos que en una reunión no vimos milagros, no hubo profecía, no hubo una manifestación visible, ¿significa que ya Dios se nos fue? Claro que no. Porque Dios es soberano y Él se manifiesta cuando quiere y a la hora que quiere. Por eso está el contraste que ya les mostré. El hecho de que haya efervescencia y que haya ciertas cosas no significa forzosamente que Dios está ahí. Ya lo expliqué. Pero en la quietud y en el silbo apacible, ahí está Dios. Escúchenme bien. Es más, fíjense. La Biblia habla del secreto de Dios. Cuando entres a tu aposento, estando tú y Él solo, dice: ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto se manifestará en ti en público. O sea, todos verán. Pero ¿dónde se va a manifestar mayormente? Ahora en la comunión íntima. Si hay señales y milagros, bienvenidos. La gente del tiempo de Jesús le dijeron: queremos una señal, a ver, danos una señal. ¿Y les cumplió su deseo? No. Fíjate cómo les contestó. Les digo: señal no les será dada a esta perversa generación. Ahora, ¿podías haber hecho señales Jesús?
Sí, pero ¿por qué no las hizo? Porque no quiso. Y dijo, señal será únicamente la del profeta Jonás, que duró 3 días en el vientre del pez. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la señal de su muerte. Con esa nos basta, hermanos. Y si hay sanidades, bienvenidas. Y si no, ¿qué? Ahí está Dios con nosotros, hermanos. Así es. Entonces, nosotros debemos de retomar, hermano, la palabra de Dios, que nos muestra al Dios omnipresente que está en todas partes, que se manifiesta, pero dejémoslo que lo haga como Él quiere. Y como les he dicho en otras ocasiones, ni siquiera se les ocurra decirle ahora, ya, más, y 3, ahora, nada, dejen eso. Eso es una ofensa y una agresión a la soberanía de Dios, hermanos. Y si se manifiesta es como Él quiera y a la hora que Él quiera. Termino con esto. Hay una pregunta que siempre ha inquietado a la humanidad a través de los siglos. Y es que cuando ven una tragedia, cuando ven algo que sucede, dicen, ¡ay! ¿Y dónde está Dios? Dicen. Por ejemplo, el tsunami que pasó hace unos años en Indonesia. ¡Ay! ¿Y dónde estaba Dios? Dicen. Si Dios existiera, ¿por qué permite esto? Y luego dicen, si yo fuera Dios, dicen. Mira, fíjate, no puedes ni con tu familia. Ahora, ok, supongamos que Dios te deja por un día ser Dios. Ok, ser Dios. Fíjate, ¿qué haces tú con tu hija de 18 años que anda con un casado? Voy a poner un caso extremo, ¿sí? O una muchacha, un joven de 18 años que anda con una mujer de 30 años casada. Entonces tú le dices, hijo, no puedes andar con esa mujer. Ahora, ¿tú lo vas a forzar? A ver, dime cómo. ¿Ah? ¿Puedes forzarlo a que te obedezca? ¿Verdad que no? Entonces tú le dices a él, eso no es correcto, hija, hijo. Te vas a meter en muchos problemas. No, pero que yo la amo. No hay edades. Ustedes saben ese rollo, ¿no? Sí, no hay edades, pero es casada, hijo. Es casado, hija. ¿Qué te estás metiendo allí? Yo sabré, déjame a mí. Entonces, como ya es adulta, tiene su capacidad de decisión, de decidir por sí misma, ¿qué haces tú? ¿La agarras una cadena así de este espesor y la amarras al poste de la cama? ¿Verdad que no? ¿Y qué les hace pensar que Dios va a detener al asesino? ¿Qué les hace pensar que Dios sí lo va a hacer? Si tú no lo haces, por evidentes razones, tampoco Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo robots. No somos muñecos, aunque algunos se creen muñecones. Y unas se creen muy muñecas de trapo. Si Dios nos hubiera hecho robots o muñecos, ellos no tienen voluntad. Ellos se dejan manipular. No somos ningunos robots. Dios puso dentro de nosotros la capacidad de reflexión, de analizar qué es bueno y qué es malo, con la simple razón. Cualquiera, por simple razonamiento humano, se da cuenta que es malo matar a una persona. Bueno, y basado en eso que Dios puso, que tú eliges qué haces. Si tú eliges, o el violador elige violar, ¿qué va a hacer Dios? ¿Lo va a detener? Créanme que no. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde se manifiesta claramente la maldad y descomposición y corrupción del ser humano, y la santidad de Dios, que aún respeta lo que tú decides hacer. Fíjate nada más, qué tremendo. Entonces, por eso Dios no hace nada, porque eso es lo que la gente decide. Así quieren vivir, vivan así. Pero yo ya les dije lo que es bueno y lo que es malo, pero no quieren entender. Y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Dónde estaba Dios cuando se enfermó mi hijo? ¿Dónde estaba? Es la pregunta típica, ¿dónde estaba Dios? Precisamente cierro con esta historia. Pues es como una anécdota para ilustrar esto.
Estoy diciendo, con esto termino. Precisamente se titula ¿Dónde estaba Dios? La historia se desarrolla así. Susi saltó de su asiento cuando vio salir al cirujano de la sala de operaciones y le preguntó: ¿cómo está mi pequeño? ¿Se va a poner bien? ¿Cuándo lo podré ver? El cirujano la miró fijamente y le dijo: lo siento, señora, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Susi dijo consternada: ¿por qué? ¿Por qué los niños? ¿Por qué a los niños les da cáncer? ¿Acaso Dios se olvidó de mi hijo? Y entre sollozos gritó: oh, mi pequeño Jimmy. Dios, gritó, ¿dónde estás? Dios, cuando más te necesitaba, ¿dónde estás, Dios? El cirujano le dijo: mire, señora, una de las enfermeras va a entrar con usted para que esté unos minutos allí delante de su hijo antes de ser llevado al centro de trasplantes. Y Susi, acompañada de una enfermera, entró donde estaba el cuerpo pequeñito de su hijo, 8 años, y lo acariciaba mientras lloraba y lo acariciaba y le besaba. Y la enfermera le dijo: ¿quiere que le corte un pedazo de rizo? Era pelirrojo el niño. Y dijo: sí, para que lo tenga de recuerdo. Lo cortó, lo echó en una bolsita y se lo entregó. Susi dijo: fue idea de Jimmy donar su cuerpo. Dijo que podía ayudar a alguien más. Eso es lo que él deseaba. Entre sollozos dijo su madre: yo al principio me negué, pero él me dijo: mami, mira, no lo usaré después de que muera mi cuerpo. Tal vez ayudará a que un niñito disfrute un día más junto a su mamá. Mi Jimmy tenía un corazón de oro, dijo llorando la señora. Siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera. Dice la historia que Susi salió del hospital infantil por última vez. Había pasado los últimos 6 meses dentro de ese cuarto de hospital, atendiendo a su pequeño. Metió en una maleta todas las pertenencias de Jimmy que estaban ahí alrededor y partió. Fue muy difícil el regreso a casa. Ella era una viuda. Jimmy era hijo único. Fue muy difícil entrar a la casa vacía. Muy difícil. Llevó la maleta a la habitación de Jimmy. La abrió, sacó los autos miniatura y los muñequitos, los juguetitos de Jimmy, y los puso donde él siempre los tenía. Y se sentó en la cama y comenzó a llorar y a llorar. Se quedó dormida la señora, abrazando aquella almohada pequeña donde Jimmy recostaba cada noche su cabeza. A medianoche despertó y junto a ella estaba un sobre con una carta ahí. Entonces ella, intrigada, abrió la carta y comenzó a leer, y la carta decía así: querida mami, sé que vas a echarme de menos, pero no pienses que te olvidaré. No te dejaré de amar, mami. Solamente que ya no estoy allí para decirte te amo. Pensaré en ti cada día y cada día te amaré aún más. Algún día nos volveremos a ver. Si deseas adoptar a un niño, mami, pues bueno, está bien, para que no estés solita. Puede usar mi habitación, y puede usar mis juguetes. Está bien, pero si adoptas una niña, bueno, le vas a tener que comprar muñequitas y cosas de ese tipo. No te pongas triste, mami, cuando pienses en mí. Este lugar donde estoy es grandioso. Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué acá. Es un lugar tan hermoso. Todo lo que hay aquí es maravilloso. Me va a tomar tiempo verlo todo, pero tengo la eternidad para hacerlo. Los ángeles son muy amistosos, mamá, y me gusta verlos volar y cómo le dan adoración a Dios. ¿Sabes una cosa, mamá? Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de Él.
Pero en cuanto lo vi, supe que Él era. ¿Sabes qué, mamá? Jesús me llevó a ver al Padre, a Dios el Padre. ¿Y qué crees, mamá? Me senté en su regazo y Dios me abrazó. Y le hablé como si yo fuera alguien muy importante para Él. Y Él me miraba y me acariciaba. Y le dije a Dios que yo quería escribirte una carta para despedirme y todo ese asunto, aunque yo sabía que eso no es permitido. Sin embargo, Dios me dio una pluma y un papel. Creo que la carta te la llevó un ángel que se llama Gabriel. Dios me dijo que te va a responder a la pregunta que le hiciste en medio del dolor, cuando le preguntaste que dónde estaba Dios cuando más te necesitaba mi hijo. ¿Dónde está Dios cuando más te necesita? Y Dios me dijo, escribe, Jimmy, la respuesta. Yo estaba en el mismo lugar cuando Jesús, mi amado hijo, estaba muriendo en la cruz por ti. Yo estaba justo ahí, nunca me fui, siempre estoy allí, nunca me voy, ni me iré, ni me alejaré. Yo estuve ahí. Esta noche, mamá, cenaré en la mesa con Jesús. Sé que será fabuloso. Casi olvido decirte, ya no tengo dolor, mami. El cáncer se fue. Me alegra, pues yo ya no podía resistir tanto dolor y Dios no quiso verme más sufrir de ese modo. Así que fue Él el que decidió llevarme con Él. Con amor firman Dios, Jesús y Jimmy. Dios siempre estuvo ahí. Dios está ahí en medio del dolor. Dios está en medio del sufrimiento. Dios está allí. No se ha ido ni se irá. Uno de los apóstoles de Jesús, cuando se reunieron, le dijeron a uno de ellos, a Tomás, Tomás, el Señor resucitó. Él dijo, no, yo no creo, no puedo creer. El Señor resucitó a Tomás. No, dice, hasta que yo no pueda verlo con mis propios ojos, hasta que yo no lo pueda tocar y meta mi mano, mis dedos en sus llagas, hasta entonces voy a creer. Y cerrada la puerta, dice el Evangelio, Jesús entró a ese lugar y le dijo, Tomás, ven para acá. Y le reprochó, hermanos, le reprochó. Y le dijo, ven, acércate, mete tu mano aquí, mete tu mano en mi costado. Y cuando Tomás vio, tocó, sintió, se dobló. Dijo, ay, Dios mío y Señor mío. Y Jesús en su reproche todavía le dice, Tomás, creíste porque me viste, pero más bienaventurados son los que creen sin ver. Yo no necesito ver nada para confiar en Dios. Yo no necesito ver nada. Si hay un milagro, qué bueno, y si no, también. Pero yo no necesito ver nada, ninguna señal, para creer que Dios está conmigo. El Dios que está en todo lugar y que prometió que nunca se va a ir de mi vida. Siempre te guardaré, siempre te sustentaré, sobre ti fijaré mis ojos, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en el sufrimiento, y en el dolor, y en donde sea, ahí está Él. Y si se manifiesta visiblemente y lo veo, qué bueno, y si no lo veo porque no se quiere manifestar, ¿qué me importa? A mí me importa lo que dice la Biblia, porque tú puedes ver un milagro, pero eso no cambia tu fe. Pero la fe viene por el oír la palabra. Por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Hermanos, el Dios que está en todo lugar nunca se va. Ahí está. Oremos, pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Padre, gracias. Gracias porque tú
Eres Dios de cerca y de lejos. Nadie se puede ocultar de ti, Señor. Tú llenas toda la tierra, el cielo, el universo. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Omnipresente Dios, que estás en el rincón más alejado del universo. Levanta tus manos y adórale. En ese universo tan vasto, insondable, inmedible, tú lo llenas, Señor, con tu presencia. Antes de que el hombre llegara a la luna, ya estabas allí. Esas grandes distancias, enormes distancias, espacio vacío, todo lo llenas con tu gloria. Solo tú eres omnipresente, Señor. Nosotros somos limitados al tiempo y al espacio. Tú no, Señor. Tú estás aquí y allá, nosotros no. Para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿A dónde iremos de tu espíritu? ¿A dónde huiremos de tu presencia? Oh Señor alto y sublime, que habitas la eternidad. Tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. El gran yo soy, el eterno Dios. Aquel Dios que predicó Pablo como el Dios no conocido. Ese es el Dios que se nos ha revelado. Y es el Dios que debemos de predicar, hermanos. Su omnipotencia, que Él está en todos lados, Él es todopoderoso. Su omnipresencia, que está en todos lados. Eso es innegable. Pero su manifestación está supeditada a su soberanía. Si Él quiere, hermanos, lo hace. Y como Él quiera. Pero el hecho de que se manifieste de una manera no quiere decir que lo va a repetir mañana. Como con Elías, fuego, viento, terremoto, y Dios no estaba ahí. Dejemos que Dios se manifieste en nuestras vidas como Él quiera, hermanos. Y esa pregunta, ¿dónde estás, Dios, cuando estás sufriendo? Quita esa frase de tu vocabulario, porque Dios está ahí. Padre, tu palabra es muy clara y lo único que nos pides es fe, porque sin fe es imposible agradarte. Aunque muchos piden ver señales, otros sentir, tener sensaciones, experimentar cosas, más bienaventurados son los que creen sin haber visto, sentido o experimentado nada. Sin embargo, tú sueles manifestarte. Pero en estos últimos tiempos te has manifestado a través de Jesucristo. Y Jesucristo nos basta. Jesucristo y su palabra nos basta. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo seguirá hasta el fin del mundo, por siempre y para siempre, eternamente. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.